Buenas hermanos, buenas hermanas. En el día de hoy les deseo que tanto ustedes como su familia estén pasando un feliz momento. Para comenzar, hoy vamos a tocar la oración y la regla de oro. Como siempre, estamos tomando la referencia en San Mateo, ¿ok? San Mateo, y esto está del 7, San Mateo 7, del 7 al 12. Ustedes saben que hemos estado conversando en estos días, hemos estado hablando de los diferentes temas y vamos llevando los diferentes capítulos y vamos mirando en cada capítulo los títulos y vamos llevando la secuencia. Hemos tocado ya el tema de Jesús y la oración que está en Mateo 5 del 15, Mateo 6 del 5 al 15, donde te dice Jesús qué oración vas a hacer y cómo orar. En este caso, aquí te dicen la oración y la regla de oro, que más bien es las cosas que vas a pedir, lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer, y te habla una serie de cosas y otros temas que entra, inclusive la regla de oro es amarnos unos a los otros, ¿ok? Porque dice la oración y la regla de oro. Entonces te habla de la oración y después entonces te habla que la regla de oro es que nos amemos unos a los otros, ¿ok? Lo más importante de todo esto es que hoy vamos a tocar cómo debemos, qué es cuál es, por qué hacemos esto también. ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando hacemos estas oraciones o cuando hacemos esto? ¿Qué realmente vamos a obtener? Entonces, bueno, sin más preámbulos le voy a poner la oración y la regla de oro. Dice: pedir y se les dará, buscar y hallaréis, y hallarán, llamar y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. A la pregunta, dice Jesús: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esto es la pregunta que hace Jesús. O si le pide pescado, le dará una serpiente. Esta es otra pregunta que hace Jesús. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ahora dice Jesús, cuánto más su Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que quiera que los hombres hagan con ustedes, así también hacer ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Que la ley y los profetas es la regla de oro. Yo debo de amarte a ti como yo quisiera que tú me amaras a mí. Fulano va a amar a fulano como él quisiera que Mengano, que fulano va a amar a Mengano como él quisiera que Mengano lo amara a él. Entonces, aquí no hay mucho que comentar sobre esto, porque en definitiva, si tú quieres amar a una persona, tú la amas. Si no la quieres amar, no la amas. Pero lo que te dice la palabra es que tú tienes que amarlo. Tú tienes que amar, porque Jesús es amor y porque Dios es amor. Pero vamos a interpretar aquí. Dice: pedir y se le dará, que si pide, te le va a dar. Niño que no pide leche no toma la leche. Si pide, pide y se te dará. Busca y vas a hallar. Y cuando llama, te van a abrir. ¿Cómo tú haces eso? Como dice en San Mateo, buscando en el cuarto todas las cosas que te va a dar Jesús. En esto, pedir, buscar y llamar.
Entonces, allí ya está todo. No es tan complejo. Lo único que tienes que hacer es entrar en tu cuarto, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te va a ayudar. Y tú vas a pedir, vas a hallar y vas a encontrar todas esas cosas que tú pides. ¿Por qué? Porque dice Jesús aquí que si nosotros somos malos y damos a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre nos dará a nosotros por ser obedientes? Porque mentira que vamos a ser justos. Tenemos un hijo que se portó bien y que sacó buenas notas y que hizo todo. Y ya le habíamos prometido que le íbamos a dar si pasaban de grado y si tenían buenas notas y toda esa serie de cosas. Y hubo uno de que lo sacó y que sacó todas las notas y los hijos sacaron buenas notas y pasaron de grado y todas esas cosas. Entonces te vas a volver loco y vas a decir, bueno, déjame salir y darle a mis hijos lo que le prometí. Va y le da y le compra las cosas. A lo mejor, si te pide, si le, vamos a poner por otras vías, si el muchacho te pidió pescado, tú no le vas a dar una serpiente. A lo mejor tú no tienes el pescado que él te pidió, pero tienes otro pescado. Mira, papo, no pude conseguir, mira, mi hijo, no pude conseguir este pescadito, pero mira, tengo este pescado. Tú no le vas a dar una serpiente. Tú le vas a dar la buena dádiva de un pescado que es lo que está buscando. Tengo ganas de comer pescado. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. All right? Pero aquí, para hacer todas estas cosas, me di cuenta de una cosa y buscando e indagando, encontré algo que me ayuda a mí a poder realizar esa obra. Pero hoy la voy a compartir con ustedes para que tengamos una idea más amplia, para que tengan una idea más amplia de realmente a quién nosotros estamos adorando cuando entramos al cuarto. ¿Por qué? Porque sabemos que sí, vamos a adorar al cuarto y vamos a pedirle a Jesús y vamos a hacer todas esas cosas, pero hay cosas muchas más profundas allí y que gracias a ese Espíritu Santo me, me ayuda a poder ver esto que yo hoy voy a compartir con ustedes. Espero también que sea de ayuda a alguien, porque yo sí sé que hay muchas personas que sí tienen el Espíritu de Dios en su mente. Vamos a leer primero el título de esto, como siempre vamos a buscar en el libro y leer por el libro y hacer nuestro análisis o interpretación. Esto lo vamos a encontrar en Juan 4 para fortalecer lo que hablamos, ¿no? Por supuesto. El tema de hoy, para fortalecer el tema de hoy. En Juan 4, 1:4, del 1 al 6. Y es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo. Tenemos que tener presente que esto lo está diciendo uno de los que fue el apóstol de Jesús. Uno de los apóstoles de Jesús, Juan, y que le está hablando a el pueblo de Israel. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue quien fue dirigido por el Espíritu de Dios a llevarnos la palabra. Y ya después los otros siguieron, aunque él también habló con los judíos, pero porque eran los primeros cristianos, por supuesto. Pero realmente fue él el que fue orientado a llevarle la palabra a Dios. ¿Right? Entonces, la palabra de Dios a los que no eran descendientes
de la familia de Israel. Y dice así, vamos a leerlo. Dice, vamos a leer primero el escrito y entonces después vamos a hacer el análisis. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los ha vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos no son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a hacer lo más sencillo o lo más claro que podamos interpretar estas palabras escritas. Amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios. Y yo me preguntaba, ¿y cómo voy a probar yo el espíritu? ¿Saben lo que yo hice? Lo primero que yo hice. Después yo me di cuenta y yo decía, Moncho, pero ¿cómo no pude yo saber eso? Pero al principio, cuando yo vi esto, yo empecé a mirar este escrito y yo dije, voy a hacer algo. Ustedes saben de que yo provengo de la religión yoruba. Yo era un sacerdote del Palo Monte. Entonces, vengo de esa religión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás en esa religión, tú tienes contacto con los espíritus, tú hablas con los espíritus y demás. Que no se lo recomiendo a nadie, porque en definitiva puede que no hagan cosas malas, ¿ok? Porque yo he visto muchas personas de allí, de esa religión, que no le han hecho daño a nadie, honestamente. Pero lo que es la religión de adoración porque ellos dicen que creen en Jesús, de hecho, tienen que estar bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poderse hacer cosas en los rituales de Yoruba, en la mayoría. Tienen que estar bautizados. Si no están bautizados, no pueden hacer eso. Entonces, ellos dicen que creen en Dios, pero no, ¿cómo se llama esto? No, lo que sucede ahí es que ellos no practican la filosofía, la doctrina, el ritual de Cristo. Ellos dicen que creen en Jesucristo, pero no la practican. Las que practican son del libro de santería, del libro de Ifá, en Babalao, y del libro de Allan Kardec, que es el libro de las mesas espirituales. Entonces, esos libros, no, el único que habla algo de Jesucristo, que te dice que en las mesas hay que abrirla y cerrarla con la oración al Padre Nuestro, a partir de ahí, en ninguna parte de más de las rituales se toca a Jesucristo, sino que se le hace una deidad. Y ellos tienen que saber, o yo le estoy diciendo a ustedes, de que eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque esos son dioses africanos y Jesús proviene de una descendencia hebrea. Es completamente diferente. Eso es todo. Entonces, si tú vas a adorar a ese Dios, ¿ok? Que fue impuesto a los africanos, ¿ok? Fue impuesto a los africanos que trajeron como esclavos de África y los españoles le impusieron eso. Ellos quizás hicieron sincretismo. El otro día me decían mi familia, no, porque tú estás inventando el sincretismo. Yo no estoy inventando ningún sincretismo. Ellos tuvieron que hacerlo porque tenían que estar jugando con su vida. Era su vida la que estaba en medio. Entonces ocultaron
que creían y entonces le llamaron a Changó, le llamaron Santa Bárbara. Tampoco quiero decir de que las imágenes tienen que ver con el libro. Las imágenes no tienen nada que ver con el libro. Pero bueno, lo que hicieron ellos es eso, porque estas personas son católicos y los católicos tienen la adoración de imágenes. ¿Ya comprende? Entonces, todo esto es bien complejo. ¿Qué pasa? Que al yo saber de que ellos en la religión pueden tener contacto con los espíritus, cuando yo digo en esto conocer, este es el segundo capítulo, ¿ok? Amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus. Yo pienso que digo, ¿cómo voy a probar los espíritus? Pero cuando leo el versículo 2, dice, en esto van a conocer que el espíritu es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y lo que primero que se me ocurre es decirle, voy a preguntarle a mi familia y que hablen con los espíritus y le pregunten a ver si son de Dios. Fíjense lo que yo hice. Esas cosas no se pueden hacer. Ya yo estoy en conocimiento que Jesús está en contra de adoración, de hechicería, de todas esas cosas, con espíritu, de contacto con los espíritus. Él está en contra. ¿Ok? Y no es que esté en contra, sino es que Él resucitó y Él es un espíritu. Él no es que esté en contra, sino es que Él dice, yo no sé por qué hacen eso, si yo soy un espíritu que resucitó y esos espíritus no han resucitado. ¿Cómo eso? Esa gente son locos, no hacen cosas de locos. ¿Ok? Porque están haciendo cosas que son cosas de que me están diciendo que me adoran a mí, pero sin embargo adoran, de verdad que adoran a los espíritus, a los santos y todas esas cosas que son africanos, porque ellos no tienen conocimiento de la palabra. Pero con todo eso, como yo no sabía, yo le mandé a preguntar. No lo hice una sola vez, lo hice varias veces y nunca se le pudo preguntar. Ustedes saben, quizás, yo no sé si Satanás influye en eso o no, pero yo sí sé que algo le impedía a ellos hablar. ¿Qué pienso yo? Hoy digo, bueno, yo conociendo cómo, porque eso es muy delicado, esas prácticas religiosas no se lo aconsejo a nadie y no lo hagan nunca. El que nunca ha estado en eso, que ni quiera saber de eso, que ni quiera saber de eso. Es como decir del sistema de comunismo ese que tienen allá en mi tierra, que nunca ha estado en eso, no se metan en eso, por favor. No permitan que un sistema de su país agarre eso. Como no permitan que conocer de eso. Es más, que a mis hijas las traté de apartar porque yo no sé, había algo en mí que me decía no. Y a mis hijas yo las traté de sacar de eso. Y lo sigo tratando. Decirles siempre, no hagan eso, no se acerquen, no hagan eso. Es muy complejo. Entonces, es innecesario. Complejo e innecesario. Entonces, pienso yo de decir, bueno, si ellos hablaban con los espíritus, capaz de que el espíritu le diga, hasta porque yo sé que algunos espíritus salen con una forma un poco grosera y le van a decir, ven acá, ¿quién tú eres para preguntarme eso a mí? O tú no sabes, tú no te hagas el bobo, tú sabes que yo no vengo de Jesús. Porque eso es lo que único pudiera decir el espíritu. Tú sabes que yo no creo en eso y que Jesús resucitó ni nada de eso. ¿Para qué tú me llamas a mí para preguntarme eso, si tú sabes bien lo que está sucediendo? Cuidado, cuidado con hacer esa pregunta. Cuidado con hacer esa pregunta, porque esa pregunta le puede traer tremendos tropiezos a cualquier religioso de la religión yoruba. Cuidado con hacerle esa pregunta a un espíritu. Entonces, yo decía, ay Dios mío, no puedo hacer eso. Y yo tratando de que ellos hicieran eso. Hoy pienso y digo, no lo hagan. Ya no lo recomiendo nunca más. Cuando vino mi hermana, le dije, mi hermana, ¿por qué no se hizo la pregunta? Mi hermano, yo no sé por qué no se hizo la pregunta. Así me contestó mi hermana. Yo no sé por qué no se preguntó. Porque momentos antes de empezar ellos la misa, yo se lo dije, oye, hagan la pregunta, oye, que no se olviden la pregunta. Oye, que no se olviden de preguntar.
Otros me decían, no, tú tienes que ir allá para preguntar. Y yo decía, pero esa la pregunta la puede hacer cualquiera, porque lo que yo quería era para saber qué cosa era. Hoy me doy cuenta de que hay una manera. Primero, Jesús te dice que entres en el cuarto y lo adores a Él. Ya cuando tú empiezas a adorar a Jesús, empiezas a tener otra manera y va cambiando tu vida poquito a poco. Las personas creen que se va a cambiar de un momento a otro. Si Él te puede salvar de un momento a otro, te cambia la vida de un momento a otro. Él te la cambia. Pero cuando tú por tu propia voluntad vas a acercarte, vas a ir viendo que Él te va a ir cambiando. Porque tienes que transformarte por completo tu mente, porque mi mente no era completamente lo contrario a la adoración a Jesús. Entonces, lo que aprendí fue lo siguiente, en lo que veo, lo que aprendí fue lo siguiente, porque el Espíritu te va poniendo todas esas cosas. Acuérdense que el Espíritu de Dios es el que te pone el hacer y el querer, o el querer y el hacer. Es el que te lo pone en tu mente. Pero tú tienes que tener el Espíritu de Dios. Y como tú dices, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesús, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Entonces teníamos el ritual ese que ya vamos a desistir de esa opción. Vamos a tener otra opción. La otra opción es tú mismo o usted misma, hermana. Lo primero es que tienes que concentrarte tú sola. Entra en tu cuarto, ora a tu Padre Nuestro, como dice Jesús que tienes que hacerlo, y concéntrate si tú tienes el Espíritu de Dios o no. ¿Cómo? Pensando y diciendo, yo creo lo que dicen las Escrituras. Fíjense, yo creo lo que dicen las Escrituras. Eso fue así como yo pude obtener de que el Espíritu que ahora yo tengo en mi mente es el Espíritu de Cristo. ¿Ok? El espíritu que tengo en mi mente, no, yo soy el Cristo, ni yo soy, ni nadie va a ser el Cristo. El espíritu que tienes en su mente es el espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo que Él se engendró, porque yo creo que Él le dijo a José y a María, eso es obra del espíritu, no es de hombre. O sea que yo tengo una hija porque tuvo una relación con una mujer. Ustedes tienen hijos porque tuvieron relaciones con un hombre o con una mujer, según sea, hombre o mujer. Tengan hijos. Entonces, yo creo que el Espíritu se engendró, salió Jesús, contó la historia que hizo todas las cosas buenas que hizo, pero además de eso, contó que lo iban a matar y que iba a resucitar. Y todo eso pasó. Como yo creo todo ese paquete completo, el paquete completo, yo tengo en mi mente el Espíritu de Dios. Es lo que tú tengas en tu mente. Porque hay personas que no creen, sí, dicen que creen en Jesucristo, pero no creen que se engendró, que un espíritu se puede haber engendrado. Entonces, hay personas que creen en Jesucristo, pero no creen que resucitó. O los judíos lo vieron a él, vieron todos sus milagros. No pueden tapar, los hijos de Israel no pueden tapar los milagros que hizo, porque se lo hizo a las personas, pero no creen en la resucitación. Entonces, ellos no tienen el espíritu de Jesucristo. Ellos podrán tener el espíritu de Dios, pero ya Dios dice, en Jesucristo dice que si no creen en que el Padre dice que si no creen en el Hijo, no creen en el Padre. Entonces nosotros somos adoptados. Todo el que diga que cree en Jesucristo, tiene que creer ese pasaje completo. Que el Espíritu vino, se engendró en el cuerpo de la mujer. Vino, trajo un niño a la vida que le iban a poner Jesús. Y después sería el Cristo, porque Cristo no tiene nada que ver con la cruz. Acuérdense que la cruz fue el lugar donde lo mataron, no el lugar donde es Cristo. No, Cristo es Salvador. Entonces, Jesús es Cristo, Cristo, Jesús, Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Entonces, si tú crees
que Jesucristo vino en carne, entonces ya te está diciendo que ahora se llama Dios Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo vino en carne porque se llamaba, a los antiguos se hizo llamar Jehová, hoy se llama Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo vino en carne, entonces el espíritu que tú tienes en tu mente es el espíritu de Dios. Todas las personas en este mundo que tiene ese concepto de que ese se engendró, vivió, hizo los milagros y resucitó, hizo todas las cosas, tiene el espíritu de Dios. El que tenga el conocimiento ese, ¿ok? Tiene el espíritu de Dios en su mente. Nadie a ti te puede negar que tú tienes el espíritu de Dios. Y el que te diga, tú le dices, eres un mentiroso, porque la palabra dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y nosotros somos un espíritu viviente. Entonces yo también puedo confesar que vino en carne porque yo lo tengo en mi mente, aunque yo sea un espíritu viviente. Yo no soy un espíritu que está en los cielos, porque hasta que no muera no voy para los cielos. Estoy en la tierra, yo estoy de paso aquí en la tierra. Yo particularmente, yo no sé lo que los otros piensen. Yo estoy un espíritu, mi cuerpo es un espíritu que está viviente, que vive en carne. Cuando yo muera, se hace separación de la materia y el espíritu va al cielo y la carne o el hueso va a la tierra. Polvo. ¿Ok? Como lo de los animales, que también dice la palabra que va abajo de la tierra, y el de los hombres y las mujeres, los seres humanos, van al cielo. Entonces, eso tiene, ahí es donde yo conozco que tengo el espíritu. ¿Por qué? Porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y yo, mi carne, al ver lo que tengo en mi mente, confieso que vino en carne, mi espíritu es de Dios. Quiera lo que lo quiera o quiera lo que no lo quiera. Yo sí creo que mi espíritu es de Dios, porque creo que vino en carne, porque se engendró y porque resucitó. Y porque hizo todos los milagros y muchas cosas más que no se conoce. Aún no viéndolo, ni pudiéndolo tocar. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Claro, tampoco tiene mucho. Hay miles y mucha gente que no cree en eso. Hay otras personas que tienen otro Dios. Pero el que no crea que Dios vino a la tierra en la faz de Jesucristo, no cree en el Espíritu de Jesucristo. Y entonces es un anticristo. Y el anticristo no es nada más y nada menos que no creer que Cristo vino en carne. Eso es lo que es anticristo. Entonces todo aquel que no cree que Jesús vino en carne es un anticristo. Entonces estamos llenos de anticristo por alrededor. ¿Ok? Aunque yo pienso que haya más personas que crean que Jesús vino en carne. Yo sí pienso eso, honestamente. Sí pienso eso, que haya muchas más personas que crean porque el trabajo, que aunque han sido errores, aunque no han sido perfectos, han hecho tremendo trabajo todas las iglesias, todas, los testigos de Jehová, los protestantes, los católicos. Todos han hecho su trabajo, su labor. Han llevado personas al conocimiento de la palabra. Las personas lo que tienen que hacer, como dice Jesús, para poder tener más conocimiento y para poder hacer las cosas como dice Jesús. Porque allí es donde está. A la vez que ya tú tienes el Espíritu de Dios en tu mente y que tú crees que ese es el Espíritu de Dios, porque crees que Jesús vino en carne, entonces tú tienes el Espíritu de Dios, pero tú tienes ahí el 50% o el 70%, yo voy a decir el 70% de tu guerra vencida. El otro 30% lo tienes que leer, lo tienes que ser orientado correctamente, tienes que investigar, tienes que, por tu propia cuenta, tienes que hacer algo. Hay veces que yo digo, en vez de darle el diezmo a Dios, agarremos nosotros el 10% y hagamos nuestro 10% y démoslo el 90%
Dejémosle el 90% a Dios si nosotros no alcanzamos ni hacer el 3%. Entonces, tenemos que saber eso. Eso son ideas, no, eso es una manera de decir en sentido figurado, ¿ok? Pero no alcanzamos prácticamente en el 3% hacerlo correctamente. ¿Cómo vamos a querer darle el 10% de eso? Vamos a darle el 90%, que vamos a dejar que él se desenvuelva y que él haga toda la obra. Nosotros, la obra de nosotros es orar y pedir. Ahora dice el otro, el que no confiesa que Jesús vino en carne, este es el espíritu anticristo. ¿Cuánto no hay? Que no creen que Jesús vino en carne. Entonces, eso es espíritu anticristo. Anticristo es que no cree que Jesús vino en carne. Ya, es anticristo. Entonces, 2000 años para esto, man. Es tremendo problema. Es el espíritu anticristo, el que no cree que Jesús vino en carne, el cual han oído que viene. Miren, si vienen, si lo que hay es, no viene, están. Y ya está en el mundo. No, están hace rato en el mundo. Eso lo dijo hace 2000 años. Ustedes eso lo dice hace 2000 años. ¿Cómo ustedes van a pensar de que no están? Están ahí entre nosotros. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Quiénes son del mundo? Nosotros somos del mundo, ¿ok? Los que ahora, pero como yo estoy con el espíritu de creencia que Jesús, ya yo no soy del mundo. Pero yo tengo que aprender a cómo no ser del mundo. Tengo que aprender que tengo que entrar en el cuarto. Tengo que aprender que tengo que adorarlo. Tengo que aprender que tengo que pedir. Tengo que aprender que tengo la regla. La oración y la regla de oro. Tengo que aprender que tengo la oración y la regla de oro. Tengo que aprender, que tengo que saber, que tengo que pedir y tengo que pagar, que Él nos va a dar cuando yo lo pida. Y tengo que saber que tengo que buscar. Y tengo que saber que voy a hallar cuando busco. Y llamar para que se me abra. Padre, enséñeme esto. Y entonces te va a abrir la puerta para que tú lo aprendas. Porque yo te lo puedo decir, mi testimonio, cómo yo veo esto, cómo yo lo percibo, cómo yo creo en ese espíritu, cómo yo veo que tengo el espíritu de Dios en mi mente, Ahora, yo tengo que hacerle caso, tengo que practicar como Él dice y tengo que hacer como Él dice. Porque dice aquí, ellos no son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros no somos nosotros somos de Dios y el que nos el que conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, el que me va a escuchar a mí lo que yo estoy diciendo puede, lo más probable, y empieza a practicar y empieza a hacer las cosas, es porque sabe lo que estoy diciendo es verdad. Porque entonces se niega aquí esto. Y esto no se puede negar. Porque el Espíritu de verdad te dice que tú crees que vino en carne. Aquí hay en el versículo, voy a tocar un temita aquí que es importante. Dice, amados, amémonos unos a los otros porque el amor de Dios es todo. A todo aquel que ama ha nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Ok? Dice, hijito, este es el 4. Vamos a hacer el 4. El versículo 4 dice, hijito, ustedes son de Dios
y los han vencido y los ha vencido. Cuando él dice, hijito, ustedes son de Dios y los ha vencido, ¿quién es que ha vencido? Yo he vencido al diablo, o el Dios, sí, claro que Jesús venció al diablo. No, pero no, y también me venció a mí. Porque me hizo entender de que sí es verdad que Él vino en carne. Miren aquí, dice, hijitos, ustedes son de Dios y los ha vencido. Por lo menos a mí me venció Jesús. ¿Y por qué me venció Jesús? Porque si yo no creo que Él vino en carne, entonces voy a tener que creer en otro, en otra cosa. Entonces el otro me va a vencer a mí. No, yo prefiero que me venza Jesús. Entonces dice, por eso dice, hijito, y los ha vencido. O sea que Jesús te venció. Hay que tener eso en cuenta. Después que él dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora está en el mundo. Ya todos saben de que el espíritu del anticristo es el que no cree que Jesús vino en carne, Jesucristo vino en carne. O sea que el Espíritu Santo no se procreó, no procreó su carne, no procreó su cuerpo. Entonces dice, hijitos, ustedes son de Dios y los ha vencido. O sea, me ha vencido ¿de qué manera? De que Dios, ya yo estoy convencido de que Dios vino en carne porque el Espíritu se engendró en la matriz de esa mujer y creó su carne y su cuerpo. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. O sea, es mayor el Espíritu de Jesucristo que yo, que estoy en el mundo. El Espíritu mío deambulando por el mundo como hombre. Porque cuando yo digo, no, yo soy esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacer lo otro, entonces yo me estoy dando yo. El que está en el mundo soy yo. Entonces, es mayor que yo. Jesús es mayor que yo. No es porque todos sabemos que Jesús es mayor, eso es lógico, pero le estoy diciendo para que puedan interpretar, para poder vean la interpretación, cómo la hago, que es mayor que mi cuerpo, que está en el mundo. El que rige, lo que rige mi cuerpo, que lleva mi cuerpo, es mayor. Por eso que tengo que hacer lo que dice y como dice Jesús. Por eso es que tengo que hacer los mandamientos de Jesús, porque todos son mandamientos. Hay una parte aquí en eso que dice que después lo quisiera haber leído, pero eso es muy extenso, ¿ok? Y que habla de esto. A ver, dice, conocemos permanentemente el Espíritu. Eso está, Dios es amor. En el próximo título que tiene ese, nosotros nos amemos a los porque dice, yo amo a Dios, dice, y nosotros tenemos este mandamiento. Al final de eso, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjese, ese es del próximo título que tiene Dios es amor, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Jesús, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ya son muchas cosas, una cosa se va uniendo con la otra, una cosa se va uniendo con la otra. Estos son mandamientos. Es un mandamiento. Si tú no tienes el Espíritu que en tu mente, que el Espíritu de Dios, porque era Espíritu, el Espíritu de Dios, creó su propio cuerpo, creó su propia carne, que ese es su Hijo. Entonces, si tú no crees eso, tú no tienes el Espíritu de Dios. Ya ni sencillamente. ¿Cómo lo vas a tener? Dime cómo lo vas a tener. ¿Cómo vas a tener un espíritu si tú no lo crees? Justo juicio, sentido común. Ya después que tú lo tengas, ahora haz con él las cosas que tiene que hacer. Y es que lo mejor es hacer como él dice. Entra en tu cuarto, ora en secreto y eso. Eso es en sí lo que nos habla la regla de oro y que es un mandamiento.
Porque al final, en la regla de oro, después del 7, el número 12, el versículo 12, dice, así que todas estas cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, también hacer ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo mismo, el mandamiento, que nos amemos unos a los otros. La regla de oro. Yo creo que me ha gustado este tema hoy y yo creo que pienso de que algunos hermanos van a darle algún sentido a esto. Ojalá y puedan ver lo que yo veo. Muchísimas gracias por este día. A ese Dios Padre y Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, gloria eterna. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias por esta luz. Gracias por tu luz. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Benditos sean ustedes, su familia y el mundo. Gracias, Jesús. Bendito seas. Amén.